Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente video donde vamos a hablar del tema de la cimentación. Es un tema que muchos de ustedes me han preguntado y yo con gusto voy a hacer un video el día de hoy en el cual vamos a alargar bastante el tema de las reflexiones que hay que tomar cuando se haga un diseño de cimentación con el programa de CipeCAD. Vamos a hacer un seminario porque va a ser un video bastante largo, pero les aseguro que les va a servir para aquellas personas que estén desarrollando proyectos de cimentaciones. Bien, en este caso tenemos este diseño. Es un diseño, como pueden observar, que tienen unos muros diafragma. Estos muros diafragma, los que ya están siguiendo el canal saben que tienen una enorme responsabilidad y es la de absorber los esfuerzos que vienen por tema sísmico. En este caso, si revisamos primero los modos de vibración y tomamos nota en la libreta, muy importante, tomar nota de estos valores que tenemos aquí, en este caso modo 1 en Y, modo 2 en X. No entraremos en si está bien o está mal, pero ya tenemos estos dos datos anotados en la libreta para poder continuar. Que sepamos que los muros, por tener esa elevada responsabilidad, también van a tener una elevada responsabilidad cuando lleguen las cargas a este nivel que voy a indicar de cimentación. Entonces, estamos en este nivel. Vamos a la pestaña de resultados y dentro de la pestaña de resultados en envolventes lo que hacemos es esfuerzos en muros. Hacemos un clic sobre el muro y observamos primeramente para la hipótesis de sismo modo 2, que sería el que hemos estado observando que está empujando en esta dirección, y ya sabemos que va a generar unas compresiones en esta parte de aquí y unas tracciones aquí cuando empuje de esta manera. Cuando por el efecto de rebote del sismo el edificio vaya en la otra dirección, haga el ciclo en la otra dirección, tendremos al revés, compresiones aquí y tracciones aquí. Bien, en discretización lo que vamos a hacer es marcar esfuerzos. Le vamos a marcar el axil vertical porque en información nos está indicando que tenemos esas tracciones y compresiones, porque esto puede invertir el signo, pero vemos que este es el signo positivo. Entonces en el signo positivo estamos también analizando los esfuerzos aquí en unidades en toneladas metro y observaríamos que aquí para este dibujo observado serían tracciones porque sería positivo, estaría en rojo, y aquí serían las compresiones, es decir, esto está como al revés, entendiendo que aquí tenemos compresión y aquí tracción, ¿no? Bueno, podemos seguir analizando, por ejemplo, el modo 1, que estaría empujando en la otra dirección el muro. Y veríamos, en este caso, podríamos ver el cortante vertical, que sería en esta dirección. Y es interesante ver qué es lo que pasa con esos esfuerzos, porque son los esfuerzos que básicamente nos van a generar esa transmisión de esfuerzos por toda esta verticalidad hasta la base. Finalmente, en la base es donde se va a reflejar lo que el programa va a necesitar obtener ese resultado de esos esfuerzos que ya bajaron por el cálculo, es decir, cuando hacemos el cálculo, en este caso, sin obtener armado de toda la estructura, ya tenemos los esfuerzos en la base. Entonces el programa lo que va a hacer es una redistribución de todos esos esfuerzos en su base. Debemos de entender todos los elementos individuales que están formando parte de un todo. Me explico. Si yo esta viga la cambio, esta viga que es una viga cantilever que está conectando estos dos elementos, yo la cambio por otra, obviamente es posible que esta viga esté efectuando una labor de corregir esos esfuerzos que están bajando y haciendo un equilibrio por todos los elementos. Entonces, está formando parte como si fuera todo esto una malla. Para ello podemos hacer un diseño que es, dentro de cimentación, dimensionar y dimensionar con el sistema interactivo. Este sistema interactivo lo que hace es tener en cuenta esos cambios de rigidez de los elementos, ¿no? Si se selecciona esta opción de dimensionado, pues lo que pasará es que se realizan 3 interacciones y ya que si varía la rigidez de una viga centradora, esto influye en el cálculo de las zapatas a las que llega dicha viga centradora. También el cálculo va a variar, por supuesto, si no colocamos bien o no hacemos una selección bien de si esto es una viga centradora, una viga cantilever o una viga de atado. Eso es básico que lo entendamos.
Muy bien, entonces estos elementos van a tener una elevada responsabilidad porque están conectados con ese muro, ¿no? Estamos hablando un poco de todo porque lo que estoy buscando con este video es despertar el criterio, no tanto centrarnos en resolver el problema de forma perfecta. Estoy tratando de que poco a poco vayamos interiorizando los conceptos. Entonces, le voy a poner aquí un valor de exageración de 200 y vamos a observar que la base permanece estática, la base de ese muro. Entonces, esta base se considera que está totalmente estática, es decir, que tiene restringidos los grados de libertad en su totalidad a 0. El desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y el desplazamiento en Z. El giro en X, el giro en Y y el giro en Z. Esos son los 6 grados de libertad por cada nodo en la visión tridimensional de este modelo, ¿no? Bien, en este caso, en este tipo de cimentación, el programa lo que hace es buscar el equilibrio aportando un tamaño a esta cimentación que considera adecuado para estar en equilibrio. En muchas ocasiones, como les estoy indicando, vamos a tener que cambiar los tamaños y buscar el equilibrio de todo. Ya digo, es un equilibrio de un todo, no solamente es el equilibrio de un elemento, porque a la que cambiamos cualquier elemento que esté interconectado, nos va a cambiar el equilibrio de la totalidad. Pero bien, vamos a tratar este elemento dentro de entrada de la pestaña entrada de vigas. Vamos a hacer aquí un clic y le vamos a marcar cimentación, elementos de cimentación, editar. Vamos a ver qué es lo que está pasando y vemos en comprobación que hay comprobaciones que no se cumplen. Vamos a verlos. Vemos que está fallando la flexión de esa zapata. Bien, cuando falla la flexión y nos indica que estamos en esta dirección, lo que hacemos inmediatamente es ir a la vista 3D para ver qué eje es el que está indicándonos el programa que está fallando. Bien, me posiciono aquí encima, vemos que es el eje X y por lo tanto, si yo le hago una vista de esta manera, le tomo una foto y me lo llevo al Paint, vamos a observar lo siguiente, que esta cimentación va a tener una deformación natural, posiblemente de esta manera, ¿no? Cuando el programa nos avisa de que falla por flexión, es posible que tengamos que absorber unas tensiones en esta base, es decir, en este caso estaría fallando el armado inferior longitudinal en X, y cuando sabemos esto, pues que sepamos que también podemos mejorar la flexión de este elemento aumentando el peralte. Cuando digo aumentar peralte, aumentar canto. Si nosotros aumentamos lo que es la dimensión en este lado, la flexión se puede mantener intacta y puede ser que no nos varíe el tema del requerimiento, es decir, puede ser que siga sin cumplir. Muy bien, si nosotros vamos al programa y cambiamos ese armado inferior, tenemos este armado inferior de 28, le vamos a colocar, por ejemplo, cada 10, ese armado de 28, y le hacemos clic donde dice comprobación. Dice que se cumplen todas las comprobaciones. Muy bien, ¿qué pasaría si sigue sin cumplir? Si sigue sin cumplir, podemos seguir haciendo más corto lo que es esa separación, pero que sepamos que existe una separación límite, que vamos a ver a continuación. Dice que no cumple. Esta separación límite, en este caso, es de 10 centímetros, lo recomendado por el ingeniero Calavera, ¿no? Es un tema, es un criterio que ha sido incorporado al programa de CIPE y bueno, son criterios que se pueden tomar como válidos también. Es muy importante que entendamos que cuando el hormigón entra dentro del elemento, pues puede ser que quede atascado lo que es la grava y no se genere una adherencia de lo que es esta barra al hormigón y trabaje separado. Se agriete y por lo tanto el sistema como tal, este plinto combinado, pierda su funcionalidad. Eso no lo queremos, por lo tanto vamos a respetar los criterios constructivos también, no solamente de esfuerzo, sino hay cuestiones constructivas que se deben de tratar. Bien, dentro del armado vamos a dejarle el armado que estaba, ¿no? Estaba aquí, vamos a colocarle cada 20, por ejemplo. Vamos a ver en comprobación, vemos que no cumple, pero vamos a ver si aumentando el peralte, el tamaño,
lo que estaba explicando aquí, se corrige por un tema de geometría. Es decir, no por un tema de armado, sino por un tema de geometría. Es decir, vamos a aumentar el peralte y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Geometría, le ponemos aquí 150 por exagerar un poco, y en comprobación vemos que hay algunas que no cumplen. Vemos claramente que lo que pasa es que el tema de la flexión está cumple sin ningún problema, pero hay un tema de cuantía geométrica mínima, es decir, el armado de ese elemento debe tener unas cuantías mínimas que no están cumpliendo. Entonces simplemente es aumentar el tema de la cuantía. Podemos juntar estas barras a 15, estas las podemos poner a 10, la superior dejamos a 10 y esta le ponemos a 10, ¿no? Por redondear y aumentar esa cuantía, ¿no? Vemos en comprobación sigue sin cumplir seguramente la cuantía, pero ya estamos cerca, ¿no? De 0.018 a 0.017 pues ha mejorado bastante, estamos ahí casi cumpliendo. Este sería el proceso lógico de ir interactuando por los elementos, que en este caso, como digo, están todos interrelacionados. Si yo, dentro de la cimentación, elemento de cimentación, yo borro, vamos a decir de esta manera, cimentación, viga de cimentación, borro esta viga, realmente estas dos vigas que eran cantilever y me estaban absorbiendo una gran cantidad de esfuerzo, pues realmente ya no están. Entonces, como ya no están, este elemento va a tener que crecer y buscar el equilibrio por sí mismo. Ya no estará interactuando con el resto de elementos, sino que por sí mismo tendrá que aumentarse, ¿no? Muy bien, otra cuestión importante dentro de resultados es analizar sobre todo esta conexión de esta viga con este elemento que baja del muro, ¿no? Que es un plinto combinado para el muro. Esa viga se considera que está totalmente estática, es decir, la cabeza de esta viga, podemos decir que está aquí y la otra cabeza aquí, no rotan, están totalmente estáticas para el criterio de este cálculo que se considera empotrado. Ya estamos comentando que esto es un sistema de cálculo. Dentro de envolventes, si nosotros marcamos esfuerzos en vigas, veríamos, en este caso para el modo 2, sismo en X, veríamos los momentos que están actuando ahí. Hay que colocar un valor de escala adecuado para que aparezca aquí correctamente. Le vamos a hacer clic a esta viga y vemos los momentos flectores que tenemos por ese modo de vibración, que sería de 113 toneladas por metro en esta parte de aquí. El armado de esta viga que tenemos aquí deberá de ser suficiente para absorber concretamente ese momento flector. Si vamos a vigas, vamos a editar vigas, vamos a lo siguiente, no, tenemos que estar en la pestaña entrada de vigas, perdón, cimentación, vigas centradoras, vamos a editar la viga con cálculo, y si nosotros hacemos clic a comprobación, vemos que hay comprobaciones que no se cumplen, ¿no? Diámetro mínimo de estribos, esto es algo pues fácil de cumplir. Vemos recomendación para separación máxima de estribos, ¿no? Un tema de separación de estribos que estamos muy cerca de cumplir. Vemos tema de armadura inferior necesaria para esos momentos flectores, por ejemplo la armadura inferior, la armadura superior. Mucho cuidado porque aquí estamos hablando de una situación persistente, es decir, carga gravitatoria. Aquí ya estamos hablando de situaciones accidentales o sísmicas donde ya influiría ese modo de vibración que estoy indicando, que lo que va a hacer es una deformación. Bueno, va a causar no una deformación porque se considera un sistema que no deforma. De hecho, se calcula para que no deforme. Pero obviamente sabemos que pueden haber suelos que tengan un comportamiento de muelle y hagan deformar el elemento, pero como premisa de cálculo se considera que el elemento no deforma, es decir, que hay solamente que absorber un momento flector. El momento flector es ese que he indicado, ¿no? El mínimo armado que necesita para absorber ese momento flector a nivel superior, vemos que necesita un poco más de armado, ¿no?, que el armado inferior de la viga. Es lógico porque el momento
que se va a producir ahí es un momento negativo en la parte superior, ¿no? Simplemente es un comentario. Luego este armado tiene que aumentar. Entonces, dentro de lo que es la selección de esta viga que tiene este armado, nosotros ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues proponer más armado, ¿de acuerdo? Más armado en la parte superior. Tendríamos que proponer una viga, si queremos optimizar el diseño de la cimentación y no colocar cualquier viga a ojo que nos cumpla, tendríamos que aumentar esa viga. Podríamos ir al menú, vamos a tomar dato de esta viga, vamos a hacer una selección de esta viga que sería 40 por 40, que tiene unos armados, ¿de acuerdo? Aquí no se ha editado el botón por posición, pero ese armado tiene que aumentar, está claro, tanto arriba como abajo. La separación de estribos tiene que variarse y el diámetro del estribo tiene que variar, ¿no? Entonces iríamos a obra, datos generales, iríamos aquí al botón por posición, cimentación, vamos a las tablas de vigas de atado y centradoras, vamos a vigas centradoras, tabla especial, editar tabla, y nos creamos una nueva viga. Vamos a crear una nueva viga. Claramente esa viga, ¿cómo tiene que ser? Pues puede mantenerse esa dimensión de 40 por 60, pero aumentando esas cantidades de hierro, ¿no? Vamos a hacer que es una viga 40 por 60. Aquí le cambiamos esta medida, un peralte de 60, y aquí vamos a cambiar esos diámetros, vamos a colocarle bastante armado en la parte superior, aquí un armado también de 20, aquí le vamos a colocar uno de piel, que puede ser del 12, la separación del estribo, el mínimo que nos estaba diciendo es de 10, por la separación la vamos a colocar aquí de 8, y el estribo mínimo es de 10, ¿no? Bien, vamos a hacer esta cuestión de aquí. Yo pienso que va a necesitar más armado, entonces aquí le vamos a colocar más armado. Va a ser 8, varilla de 22 arriba y 8, varilla de 20 abajo, ¿no? Muy bien, algo así, ya tenemos la viga creada. Le hacemos clic a aceptar. Por supuesto, hay que ir trabajando con esta cuestión. Aquí, en exportar la tabla, vamos a poner tabla proyecto, el que sea, ¿no? Le ponemos el nombre del proyecto, aceptar, seleccionamos la tabla de la biblioteca y le dejamos ahí marcado, ¿no? Aceptar. Salimos, terminamos y aceptar. Muy bien, ya ha sido creada la tabla. Ahora lo que hacemos es en cimentación, vigas centradoras, vamos a editar esta viga y la cambiamos por esa viga creada. En selección le vamos a marcar esa viga creada de 40 por 60, que está con más armado, ¿de acuerdo? Claramente tiene una separación de estribo menor, y le vamos a hacer una comprobación. Hay comprobaciones que no cumplen, pero ahora nos está diciendo que simplemente está fallando el armado inferior. Nos está faltando un poco más de armado para cumplir el tema de la cuantía mecánica de flexión compuesta. ¿De acuerdo? Entonces está fallando ahí ese tema, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir editando, pero de esta manera se va trabajando. El tema de estas cuestiones de longitud de anclaje, eso es lo último que tenemos que revisar. Lo más importante son los esfuerzos que estamos tratando. Bien, vamos a hablar ahora de el tema de qué es lo que pasa cuando tenemos una cimentación con balasto. Bien, a diferencia de lo que estamos trabajando ahora, que es un sistema totalmente empotrado, restringidos los grados de libertad, aquí tenemos un sistema en el cual estamos permitiendo que este sistema, estas vigas que voy a mostrar aquí, estamos permitiendo que tengan una deformación. ¿Por qué permitimos esa deformación en este caso? Porque para este caso estaríamos considerando que el suelo tiene unas características especiales, es decir, ya no es un suelo con tendencia a ser rocoso, sino que es un suelo con tendencia a ser arcilloso. También en determinados lugares, como puede ser la costa de los países latinoamericanos o en zonas de la Amazonía, suelen ser suelos también orgánicos. Estos suelos orgánicos muchas veces se tratan de mejorar con soluciones de ingeniería que consiste en aplicar una capa de mejoramiento en ocasiones de 1,5 metros, de 2 metros, de un conjunto de grava compactada, por supuesto,
más o menos en un 80% de grava y 20% de arcilla, se compacta y se genera ese mejoramiento. Por supuesto, la grava más pesada, más gruesa, se coloca en las capas inferiores del mejoramiento. Y a medida que se va subiendo del estrato de mejoramiento, se va disminuyendo el tamaño del árido a colocar para generar una compactación. Muy bien, en ocasiones esos sistemas pueden mejorar y hacer que el efecto muelle se disminuya, pero al final, por las lluvias y por la naturaleza de los cambios que se generan en el terreno, niveles freáticos y demás, pueden generar que se descompacte el terreno y pueda generar que vuelva a la situación original del suelo. Bueno, esto ojalá no pase, pero puede pasar, ¿no? Entonces, estos elementos lo que sucede es que van a tener esa tendencia a girar, porque se le ha colocado un sistema con balasto. Esta viga, si la analizamos en vigas, vamos a decir viga editar, se le ha colocado un balasto, en este caso, que debe de ser calculado apropiado para el tipo de suelo que estamos tratando. Y aquí también, por supuesto, existe un balasto para la cimentación colocada para ese muro, que en este caso ha sido colocado sin vinculación exterior, y se le ha colocado un balasto también de 600. Las situaciones persistentes y accidentales, bueno, no hablaremos de eso porque ahora mismo no tenemos que hablar de todo, sino nada más subrayar que se le ha colocado balasto. Cuando le hacemos la deformada para el modo de vibración en cuestión que estamos revisando, que es en este sentido, que es el modo 2 en X, le colocamos un valor de exageración de esfuerzos de 30 para visualizar qué es lo que está pasando con esos elementos y qué es lo que sucede cuando bajan esos muros y tenemos una solución con interacción suelo-estructura. Bien, toda esta parte que antes no permitíamos que girase, ahora ya gira, y esto es una posibilidad, es decir, puede llegar a deformar así en la realidad, y por eso se simula con los softwares avanzados de diseño como pueden ser CipeCAD, SAP, ETABS. Por eso simulamos el efecto interacción suelo-estructura, porque es una posibilidad. Es posible que se llegue a una situación en la que se produzca esta deformación, por las condiciones del suelo, insisto. Muy bien, y también por la concentración de esfuerzos que suele pasar cuando bajan estos diafragmas. Es muy común que se genere esta situación donde estos elementos ya empiezan a deformar. La constante elástica ha sido asignada al suelo, es una situación con interacción suelo-estructura, y aquí se generarían unos momentos flectores amplificados por el hecho de estar trabajando con esta situación. Se reduce el cortante que llegan a los elementos, pero tiene una desventaja, que aumenta la flexión de los elementos que interconectan. Al aumentar la flexión, van a haber unos mayores requerimientos de armado para los elementos. En este caso, esta viga va a tener un requisito añadido de armado, es decir, esta viga nos va a pedir el programa que la armemos bastante. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco porque esto es un seminario. Vamos a ver cuánto llevamos de grabación. Llevamos 23 minutos. Entonces vamos a tratar de avanzar en unos 10-15 minutos para llegar a completar el seminario, ¿no? Seguimos avanzando. Ya tenemos claro que esto es una situación en la cual tenemos que poner la señal de exclamación de peligro porque podemos tener problemas por esta situación. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el requerimiento de acero de esta viga, ¿no? También es interesante que veamos dentro de resultados los esfuerzos que aquí llegan, ¿no? Antes estábamos hablando de un momento flector en el extremo de 113 toneladas. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Bien, esfuerzos en vigas. Vamos a colocar el mismo modo de vibración. Lo hemos hecho para la viga aquí, por supuesto, era una viga más corta, entonces eso influye muchísimo, pero no importa, vamos a comprobar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Le hagamos un clic aquí, vamos a darle clic aquí, aceptar, un clic aquí, y también decir que el momento flector que está pasando aquí es menor porque este sistema está interconectado todo con el sistema de losa. Entonces el momento flector que aquí hay que absorber es menor. Sin embargo, esto es un elemento viga y como flexiona,
vamos a ver qué es lo que pasa con el requerimiento del acero solicitado para ese elemento. Entonces vamos a resultados, vigas, muros, editar vigas. Vamos a editar esa viga. Realmente el programa no ha sido capaz de introducirme un armado para esas vigas. Si no ha sido capaz el programa, entonces lo que voy a hacer es introducir un armado yo. Voy a introducir un armado de esta manera. Muy bien, ahí lo tenemos. Tendríamos que colocar más arriba, más armado. Unas 6. Bien, de esta manera podemos ir trabajando. Vamos a actualizar las gráficas. Y tendríamos que la armadura necesaria para este caso pues estamos cumpliendo, es decir, podríamos reducir este armado que ha sido colocado en esta viga. Bueno, podemos decir que el sistema trabaja bastante bien porque el hecho de que hayamos repartido con esta losa hace que se distribuya mucho mejor todos los esfuerzos por toda esta losa. Entonces, es muy importante que tengamos claro qué es lo que sucede a nivel de esfuerzo, qué criterios se usan para un tipo de cálculo en el cual se supone que esta viga está empotrada y qué criterios tendríamos que tomar cuando suponemos que esta viga tiene esa libertad de movimiento, tiene ese balasto. Muy bien, vamos a seguir analizando. Vamos a ver, por ejemplo, este elemento de aquí, sería esta viga, y la podemos analizar. Vamos a ver, viga, muros, editar. Realmente me lo genera dentro de un mismo pórtico, entonces este es el armado que llega al tema de los muros. Vamos a ver aquí también los momentos flectores porque se pueden revisar desde aquí. Entonces, para una situación, podemos decir una envolvente sísmica, es lo que a mí me interesa analizar en este momento, podemos marcarle los momentos flectores. Aquí los tenemos. Vamos a poner una escala más pequeña, 0.1, para verlo mejor. ¿De acuerdo? Y aquí también podríamos visualizar esos momentos flectores. Aquí tenemos este 43.43, aquí tenemos un valor de 13, podríamos ir viendo estos momentos flectores para esta envolvente sísmica. ¿De acuerdo? Podría ponerlo por hipótesis, sismo en X, modo 2, y aquí volveríamos a ver que ese momento flector está bajando a los valores que estábamos indicando. No es lo mismo una envolvente, entonces no es lo mismo aplicar una hipótesis sísmica o una envolvente sísmica. Es muy diferente porque la envolvente sísmica tiene en cuenta los otros modos de vibración que están actuando. Para este caso yo solamente estoy revisando un modo de vibración, pero hay una envolvente sísmica en la cual se considera de otra manera el cálculo. Bien, voy a cerrar aquí. Muy bien, vamos a seguir analizando el tema de las losas con los isovalores. Con los isovalores lo que podemos chequear de este sistema es una cuestión importante que son las tensiones en el terreno. Las tensiones en el terreno no deben de superar la tensión máxima. Entonces la tensión máxima realmente es la tensión del terreno. ¿Cuál es la tensión del terreno que se está resistiendo? Es 1.27. Muy bien, otra cuestión importante a revisar dentro de un diseño de una losa es el tema del despegue. Debemos de tener en cuenta que no tienen que ocurrir despegues y los despegues suelen generarse en las zonas cercanas a las cimentaciones de los muros. Así que tendremos que proponer un buen sistema de cimentación para el tema de los muros. Muy bien, deberemos de seguir trabajando, deberemos de seguir interiorizando estos conceptos para que nuestros diseños sean cada vez más productivos y eficientes. Muchísimas gracias por la atención por este video y nos vemos en los siguientes. Un saludo para todos.